Muy buenas señores, en el día de hoy os voy a contar un poco cómo preparar un viaje aprovechando que estoy preparando el nuestro a Oriente Medio. Así podéis, pues bueno, tantear qué es lo que tenéis que hacer en caso de que queráis hacer un viaje como tal. Como ya veis, estamos de vuelta en la furgoneta, ya estamos de vuelta en la ambulancia. Hemos dejado la autocaravana ya, que la teníamos de alquiler, estuvimos como un mes así en total, puede ser. Ya la hemos devuelto y nada, en breves salimos hacia Oriente Medio, así que vuelve a empezar toda la aventura. La idea es, os voy a contar 10 puntos que van a ser muy importantes a la hora de empezar un viaje. Como yo viajo pues con Zarpis y con Chuchi, pues voy a incluir cositas para mascotas. Entonces, pues si no es el caso, pues bueno, pues ya vais haciendo vuestra propia selección. Primer punto y el más primordial de todos, el tema de los visados. Yo al principio, antes de empezar este viaje, yo pensaba que tú cogías, te ibas a España, te sacabas no sé cuántos visados para todos los países que querías ver y ya, vamos, tenías para todo el año. El asunto es que no es así. Básicamente, lo que tenéis que hacer es, a medida que vais viajando, que vais avanzando por X países, teniendo en cuenta que yo voy a viajar con furgoneta, vais a tener que ir sacándoos el visado en el país anterior. Es decir, por ejemplo, antes de pasar a Irán, pues en Turquía tendré que ir a Ankara o a Estambul, a la embajada de Irán, y sacarme lo que es el visado para poder entrar después a Irán. En el caso de que vosotros vayáis a volar, pues será diferente y antes de salir pues lo sacáis en España y ya está. Pero si viajáis por tierra, pues tendréis que tener esto muy en cuenta. El segundo punto, que también es muy importante y está relacionado con el punto anterior, es que reviséis el itinerario de vuestros países. Es decir, si tú quieres pasar de Siria a Líbano, pues tendrás que mirar si esa frontera está abierta, que en este caso pues no es posible y está cerrada. Entonces tendréis que ir mirando de qué país a qué país podéis acceder. Es decir, entre Azerbaiyán y Armenia hay una guerra, entonces pues no podréis acceder. O sea, tendréis que ir empalmando los países de tal manera que sí que podáis saltar de uno a otro. Por ejemplo, de Turquía a Irán sí que se puede cruzar, o de Turquía a Georgia sí que se puede cruzar. Entonces esto lo tendréis que mirar tanto usando Google como preguntando a gente, como en la página del gobierno. Pues ya con eso os podéis ir enterando un poquito de cuál es la hoja de ruta que podéis seguir, porque, o sea, básicamente tú coges un mapa y dices voy a ir por aquí, por aquí, por aquí. Eso no va a funcionar porque va a haber muchas fronteras que van a estar cerradas. A la hora de viajar al extranjero también nos exponemos a que haya pues enfermedades diferentes, bueno, bichos diferentes. Entonces, muy importante también que vayamos al centro de vacunación internacional, que allí nos van a decir pues qué vacunas nos tenemos que poner, qué precauciones tenemos que tener en cuanto a X animales que haya en el país. Entonces, muy importante que vayamos y que ellos nos orienten de lo que tenemos que hacer. En este caso, yo para Oriente Medio me he tenido que poner la hepatitis A, una vacuna contra el cólera y otra contra la fiebre tifoidea. Por ejemplo, pues si vais a África, pues será la fiebre amarilla. Si os quedáis en Europa, pues no tenéis ningún problema. Entonces, bueno, aún así yo creo que está muy bien el ir, informaros, y ellos mismos os van a decir, pues ponte estas y ya está, y con eso vas cubierto. Y aparte está muy bien porque os van a dar también indicaciones de, pues no sé, llévate filtros de cerámica para el agua porque el agua allí está contaminada. Un caso real que nos está pasando a nosotros. En Oriente Medio las garrapatas pueden transmitir enfermedades muy chungas. Entonces, por ejemplo, pues muy importante llevar a vuestros cachorrillos y a vuestros felinos pues bien protegidos para que no les pase nada, pues ya sea pues con un collar como yo lo he hecho, o luego también con pastillas, etc. Que tenéis en el mercado pues para poder prevenir todas esas cosas. En mi caso, como yo me estoy ahora mismo, tengo la suerte de dedicarme un poco a redes, aunque si no me dedicas también seguro que llevaría algo para poder documentar el viaje aunque fuera para mí. Entonces pues bueno, yo me llevo bastante material audiovisual, que al final pues me llevo ordenador, bueno, os podéis imaginar todo el material. Y luego la gran incorporación para esta aventura que he hecho ha sido la Canon EOS R7, que desde aquí dar las absolutas gracias a Canon y a Fotografiarte, a la tienda de Fotografiarte de Madrid, que bueno, han decidido apoyarme en este viaje. Y vamos, o sea, con esto yo creo que voy a poder documentar el viaje muchísimo mejor, y todos los vídeos que pueda hacer de ahora en adelante pues seguro que la calidad se va a notar muchísimo mejor, así que espero que lo agradezcáis también. Y como podéis ver, me he hecho también con algún micro por aquí para intentar mejorar la calidad del canal todo lo posible y que bueno, que podáis disfrutar al final todo lo posible con nosotros, tanto en las rutas como en los vídeos estos que os explico un poquito cómo hacer X cosas, para que podáis
disfrutarlo más y que sea pues mucho más ameno, básicamente. Si vais a viajar en furgoneta, muy importante que la llevéis al día, como es nuestro caso. Como viajamos en furgoneta, la hemos llevado a reparar, la hemos puesto al día, porque al final pensad que es muy probable que cuando vais a un país más pobre, muchas veces pensaremos que las piezas van a ser más baratas y que va a ser más sencillo arreglar ahí una furgoneta, pero puede ser que sea al contrario, ya que el coche que vayáis a llevar, si es bastante actual, digamos, a la hora de llevarlo allí, ese coche allí no ha llegado todavía. Entonces es posible pues que no haya ni piezas y que tengan que pedirla y que sea todavía más caro. En resumen, mejor quitarte de líos y antes de ir las reglas, que luego igual allí está más barato, pero te quitas de líos. Y además, para cruzar las fronteras hasta llegar a esos países tienes que pasar por Europa. En nuestro caso estábamos sin ITV, así que muy importante ponerla a punto, pasar ITV, tener todo en regla. Y luego pues el día que volveremos sin ITV otra vez, porque solo tenemos ITV para 6 meses. Pero al menos a la hora de ir pues vamos cubiertos, como quien dice, y esperemos pues que con todos los cambios que le hemos hecho pues ya sean ruedas, porque allí habrá zonas de desierto, entonces le he metido unas ruedas mejores que se vayan a manejar mejor en un terreno así. Después le he cambiado el embrague, que lo llevábamos fastidiado desde Italia, y le he cambiado también un par de cosillas para no quedarnos colgados, básicamente, porque antes la nevera tiraba de la batería del motor y ahora ya va a tirar de la batería que es para casa. Entonces pequeñas modificaciones que seguro nos van a ayudar a la hora de irnos para Oriente Medio. Por otro lado, también muy importante que os hagáis seguro de viaje. Nosotros tenemos el seguro de viaje con Mondo y os agradecería, si os vais de viaje, que uséis el link de abajo porque nos apoyáis a nosotros, y la verdad que para este viaje por Oriente Medio vamos bastante pelados, así que cualquier ayuda nos va a venir ultra mega genial. Así que bueno, ya sabéis que os dejaré por abajo los links de todo el material que llevamos en la furgo, audiovisual, bla bla bla, y todos los enlaces de lo que es todos los códigos con los cuales nos podéis ayudar, que creo que solo tenemos así que no son muchos, pero aún así de ahora en adelante los tendréis siempre en la descripción por si queréis echarnos un cable. Pues bueno, aún así que siempre, incluso en cosas que vayáis a utilizar, pues vosotros os vais a llevar un descuento y a nosotros nos echáis un cable y nos ayudáis pues a que esto pueda seguir siendo así. Este punto también muy importante a tener en cuenta, porque a mí esto me ha pasado, que me he ido de viaje y se me ha caducado uno de ellos, y suerte absoluta que el otro no se caducaba y que caducaba más tarde, y he podido volver pues con el pasaporte en vez de con el DNI. Pero ya os digo que muy importante que lo miréis, porque si no, o sea, tiene que ser una liada gigantesca el que no os enteréis y de repente se os caduque. Aún así, que sepáis que cuando estéis en el extranjero sí que podéis ir a una embajada y, por ejemplo, pues renovar vuestro pasaporte. Entonces siempre vais a tener esa opción, pero bueno, simplemente que estéis un poquito al tanto de cuándo se caducan para llevar todo al día. Por otro lado, y no menos importante, es que llevéis la ropa adecuada para el lugar al cual vais a ir. Es decir, si te vas a ir a Noruega, no lleves todo bañadores porque te vas a cagar en todo. Entonces, muy importante que llevéis una ropa adecuada para el lugar que vais a visitar. En nuestro caso, nosotros vamos a ir a Oriente Medio, entonces hará calor, pero nosotros hacemos mucha montaña, entonces está claro que vamos a chupar frío. Así que yo, para prepararme para el frío, he hecho un pedido bastante suculento a Ternua con mogollón de prendas. La verdad que la ropa está súper guay, colores muy llamativos que a mí me vienen muy bien a la hora de luego pues crear contenido y tal. Yo creo que llama mucho la atención. Y aparte, pues son de Bilbao, importantísimo, es sostenible la marca y la verdad que mola mucho. Así que ya está, todo perfecto, no se puede pedir más. Y con esto ya vamos preparados pues para todos los climas que vamos a encontrarnos. Así que bueno, antes de empezar vuestro viaje también tenedlo en cuenta. Yo creo que si vais a hacer un viaje largo pues iréis mejor preparados, pero si hacéis uno corto de que os vais a ir 2 semanas, pues igual no vais tan preparados, no lo tenéis tan en cuenta, y muy importante que lo miréis todo muy bien para luego no congelaros, básicamente. A la hora de viajar yo creo que a todos nos gusta tener internet, sobre todo hoy en día, que parece que estamos todo el día con el móvil, es terrible. Pero bueno, muy importante pues tener internet, sobre todo pues hay veces que sí que es necesario pues para buscar dónde dormir, por dónde ir, a dónde encontrar rutas, etcétera, etcétera. Entonces una opción que yo miré es el tema de las eSIMs, que es muy cómodo, pero tiene sus pegas, entonces os explico. Yo veo 3 opciones: la eSIM, luego hay otra opción
que sería pues comprar una SIM en cada país. Y luego hay un cacharro, que ahora mismo no recuerdo el nombre, os lo dejaré por abajo, que eso lo instalas en la furgoneta y básicamente te da wifi en todos los países a los que vayas. ¿Cuál es la parte mala de esto? Es una cuota mensual bastante alta, que en realidad yo creo que merece la pena si le das uso. Y otra cosa mala es que no cubre algunos países. Esto quiere decir, por ejemplo, que yo no lo puedo utilizar porque yo voy a Oriente Medio y no cubre Oriente Medio. Entonces para mí esta opción totalmente descartada, pero cualquiera que vaya en furgoneta pues a países como Sudamérica, que allí creo que cubren todo, pues vamos, os va a venir ultra mega genial. Y nada, por otra parte tenemos la opción de comprar una SIM en cada país. Bastante incómodo, bastante incómodo. Es la palabra que mejor se me ocurre. Pero bueno, al final lo bueno es que es bastante barato comparado con las otras dos opciones y sigues teniendo bastante internet, bastante conexión. Entonces pues no es como la opción de tener wifi en tu furgo que tienes internet inacabable, o sea vamos, eso no tiene fin. Pero pues por lo menos en cada país vas a poder tenerlo. Lo único que te tienes que complicar un poquito la vida a la hora de llegar a cada país, pues te tienes que complicar, buscar un sitio donde comprar una nueva SIM, estar cambiándole al móvil, en fin. Pero también yo creo que si viajas al ritmo que viaja alguien en furgoneta, que se suele tirar un mes mínimo en cada país, pues no creo que sea gran problema. Después, la última opción que yo creo que puede interesarle a mucha gente que viaje más rápido, que simplemente vaya por un par de semanas, que no dependan de estar subiendo contenido a redes. La opción de las eSIM está muy bien porque tú llegas a un país, lo activas y ya tienes ahí pues X gigas. El problema es que los gigas son mucho más caros que en las otras dos opciones. Entonces pues bueno, si vais a hacer mucho uso de redes sociales, tal, tendréis que tener bastante cuidado porque si no os van a zumbar. Lo bueno es que tú compras gigas, entonces pues no te vas a gastar más de X. Y ya para acabar con el vídeo, algo muy importante para mí al menos y para toda la gente que quiera viajar con sus perretes y con sus gatetes, yo creo que es muy importante llevar un GPS porque te va a dar una tranquilidad absoluta. Al final, cuando tú estás en una casa, pues bueno, sabes que ese es el sitio fijo. Si tu gato desaparece 4 días, pues bueno, pues le intentas buscar, te preocupas, pero sabes que el gato sabe de dónde viene. Entonces, que le suceda algo, bueno, al final cositas que pueden pasar, pero sabes que el gato sabe dónde tiene que volver. El problema en una aventura como esta, en la cual no paras si estás viajando, es que si el gato se va 4 días y tú tienes que irte en busca de comida, tienes que mover lo que es la casa. Entonces, él puede venir, puede ver que no está la casa, se puede desorientar, se va, dice hermano abandonado, qué perro. A lo que voy es que yo creo que es mucho más importante tenerles controlados porque, o sea, básicamente vas a ganar en salud. O sea, si no, te juro que te quedas calvo, o sea, leal. Entonces yo os recomiendo encarecidamente que os hagáis con un GPS. Yo he usado el de Tractive y el de Winect, con los dos bastante bien. Antes el de Winect, ahora el de Tractive. Muy contento con los dos, así que poco más os puedo decir. Si tuviera que elegir, puede que me quedase con Tractive, pero no es una sugerencia de compra. Y con esto, señoras y señores, espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo, bastante express, bastante rápido y espero que os haya servido de ayuda sobre todo. Así que gente, creo que el domingo empieza la aventura, así que, chavales, ¡seguimos con la ruta!